¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaí Rojas y bienvenidos a Sonoverso, un programa impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. Hoy tenemos el privilegio de recibir a un artista cuya voz, creatividad y entrega han acompañado a niños, niñas, jóvenes y adultos a través del cuento, del teatro y de su maravillosa palabra. Él es originario de Hermosillo, Sonora, con más de 30 años dedicados a las artes escénicas. Él ha hecho del escenario y la narración una trinchera para promover valores, fortalecer la identidad sonorense y sembrar imaginación en comunidades de todo el estado y más allá. Ha recorrido plazas, ferias de libro, festivales nacionales e internacionales, salones de clase, comunidades rurales, teatros y también el corazón de quienes han tenido la oportunidad de escucharlo. Hoy nos acompaña Julio Patricio Cárdenas Montaño. Bienvenido, Julio Patricio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti también por la invitación al Instituto Sonorense de Cultura, a Televisión Educativa, y estoy muy emocionado de estar aquí. De hecho, me puse nervioso con tu presentación, muy pues emotiva, miren, por muy más bonita. que quise resumir, no se puede tanto. No, y es que muchos pasa, años. ¿quién están llamando? ¿Quién va a entrar? ¿Qué pasa? Pues muy interesante Gracias. su historia, maestro, y queremos que todo el mundo la comparta, Julio Patricio. Y por cierto, queremos empezar porque usted nos diga con sus propias palabras, ¿quién es Julio Patricio? ¿Cómo se describiría? Ah, caray, esta pregunta no la estudié. Pues soy un artista sonorense, oriundo de Hermosillo, Sonora, que tiene más de 30 años de trayectoria en el teatro y más de 20 años en la narración. De hecho, ya son 22 años. Pero pues siempre estamos aprendiendo y hacemos esto porque nos gusta, nos encanta, porque es algo que nos apasiona. Y yo creo que esa es la magia que se da cuando nos presentamos. Por eso a la gente a lo mejor le gusta lo que hacemos. Digo, a lo mejor porque sí le gusta, pero a lo mejor por eso es. Porque lo hacemos con el corazón, con el ánimo, porque es la pasión. Definitivamente es mi pasión presentar historias ante un público, ya sea historias a través del teatro, que es la dramática, la dramaturgia, la dramatización, o a través de la narración, que es contar las historias como Julio Patricio, y pues ofrecer muchas posibilidades de personajes, lugares, situaciones. Esa es la magia de la narración, que podemos transformar lo que está en un libro, en letras, o lo que nos contaron y llevarlo en ese momento ante el público de una forma viva, recreando la historia, entonces atraparnos en ese momento de esa historia. Y luego pasamos a otra que puede ser totalmente diferente y entonces en nuestro imaginario, pues toda la historia, lo que sucede cambia, en fin. Entonces, en pocas palabras, pues soy una persona que hace lo que le gusta y encantado de la vida que estamos. Gracias. Qué maravilla eso que menciona, maestro. Hacer algo que le gusta, tener la oportunidad de poder dedicar a lo que le gusta hacer. Eso es un privilegio también. Y entre toda su experiencia, pues encontramos por ahí que ha tenido roles de actor, de director, de maestro, de narrador. ¿Hay un hilo conductor entre todas estas facetas, maestro? ¿O es el mero gusto de estar en un escenario? ¿Cuál sería? Pues ese es el hilo conductor precisamente, el mero gusto de estar en un escenario, ya sea a través de la actuación, que me toque realizar un personaje, darle vida, o a través de una historia que me toca dirigir. Entonces yo no estoy en escena, pero formé parte de ese proyecto, de ese montaje, y los actores están realizando su trabajo a través de algo que hicimos juntos y me tocó en ese momento pues irlos orientando cómo van a presentar la obra. O cuando uno produce algo también, a lo mejor no dirigí o no estoy actuando, pero de alguna manera colaboré para que eso fuera realidad y se pudiera presentar. Y en la narración ahí sí involucramos todo, ¿no? A uno le toca ser quien hace el montaje, quien hace la presentación, quien hace la selección de historias. Al fin de cuentas es el trabajo del narrador oral, o en su momento hace años los juglares, los fabuladores, la gente que se dedica a la escena de manera individual. Y siempre es un reto, entonces encantados de la vida. Y también, Julio Patricio, a mí me gustaría mucho saber, porque son varias cosas las que ha hecho, muchas. ¿Cuál ha sido, o si pudiera usted elegir una que sea su favorita entre todo lo que le ha tocado realizar, que es lo que venimos mencionando, actor, director, maestro, narrador? ¿Cuál vendría siendo el favorito? Bueno, pues esa es la pregunta tal vez más difícil porque hay que elegir. Es como si me dijeras, ¿qué platillo te gusta más entre todos estos? Hoy pues es difícil escoger uno que sea el favorito. La verdad, no lo podría decir a ciencia cierta porque cada proyecto tiene su encanto. Entonces, aunque no esté en escena, si me toca dirigir algo que me apasiona o un proyecto que de pronto tiene una temática que me gusta o desde un principio dije, quiero poner esta obra en escena. Yo no la voy a actuar, pero la voy a ayudar a que sea realidad, pues obviamente me encanta.
Actuar también me gusta muchísimo porque es darle vida, estar en contacto con la gente directamente, interrelacionarme con los demás personajes, en fin. Y pues es maravilloso, como dicen, el aplauso es el alimento del artista, pero yo creo que más bien es la escena misma, el vivir ese momento. Y si nos vamos a la narración, pues es apasionante por todo lo que ya mencionamos y que conlleva. Entonces, más bien, te podría contestar en el aquí, en el ahora, ¿qué te parece? En el momento presente, ahorita, que es lo que más me apasiona, narrar historias. ¿Por qué? Ahorita platicamos más en detalle, pero es lo que estoy haciendo en este momento hace unos años, más en concreto. También sigo con el teatro, por supuesto, gracias a Dios, pero estoy más enfocado en la narración y ya si quieres ahorita vemos los detalles. Vamos a irlo descubriendo poquito a poquito a lo largo de esta entrevista. Y estamos hablando de facetas, pero ahora hablemos de públicos. Usted le ha dedicado historias a niños, niñas, a jóvenes, adultos. ¿Cuál es su público favorito? ¿O el que más lo ha atrapado, el que más le gusta arrancarle aplausos y sonrisas? Puras preguntas difíciles. Es que todos los públicos son maravillosos. Los niños son un reto en sí mismo porque tienes que estar ahí con toda la energía, la atención. Si te ganas a los niños como público, son los más fieles del mundo. Van a estar contigo todo el evento, justo lo que dijiste, aplaudiendo, riéndose, reaccionando, participando. Siempre y cuando no los defraudes en el sentido de que no bajes la guardia en ese aspecto y juegues con ellos y estén en el momento mágico. Una vez que ellos se enganchan o tú logras engancharlos a lo que estás haciendo, podemos irnos en un viajezote hasta el final, ¿no? El público adulto es un poco más difícil porque todos los adultos traemos mil cosas en la cabeza, situaciones, problemas, complicaciones, lo que no hice, lo que tengo que hacer después, etc. Entonces nos puedes atrapar un ratito y de repente no falta quien se acuerde de algo, se distraiga con lo que sea. Y aunque no es tan vertiginoso como los niños, pero pues hay que estarlo constantemente reconquistando, por decir así. Volviéndolo a atrapar, a jalar, a hacer una pausa, dar un descanso, entender que alguien a lo mejor se distrajo, pero luego se va a integrar, por allá otro, etc. Entonces cada público tiene su momento, su encanto. Sin embargo, ahorita pues, de nuevo regresando al momento presente, estoy muy enfocado en el público para los niños por dos cosas. Una es lo que hemos comentado, lo encantadores que son y lo padre que es vivir esas experiencias con ellos, porque a fin de cuentas sí son los que más reaccionan, ovacionan. Es maravilloso cuando terminas una presentación, se acercan los niños de las escuelas o si fuimos una población o algo. ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a volver? ¿Qué padre está? ¿Dónde veo más cuentos? Y otras cosas, ¿no? Entonces, o me gustó más o no me asustó el cuento de terror, o el cuento que me dio más risa. A veces son difíciles, ¿no? Los niños no tienen filtro tampoco. Sí, pero a fin de cuentas estás viendo cómo ellos están respondiendo a lo que uno hace y son muy agradecidos. Entonces, esa es la primera razón por la que te podría decir ahorita estoy más enfocado con ellos. Y la otra, Anaí, es porque necesitamos mucho eso. Las infancias ahorita necesitan mucho ver otras cosas diferentes de lo que encuentran en los medios de comunicación o en los videojuegos o en las redes sociales o en el internet. No estoy criticando nada de eso ni diciendo que sea malo, porque todo tiene su parte buena y mala, pero a fin de cuentas nos van cerrando el panorama a eso, a esos temas que son los comerciales, que pueden ser cosas de entretenimiento simplemente, frívolas, o nos podemos ir incluso a temáticas más escabrosas como el narcotráfico, las adicciones, el vandalismo, el sexo en todos los sentidos. Tampoco no hablo mal del sexo porque es maravilloso, pero me refiero a temas que a lo mejor a los niños en ese momento no les toca vivir. Entonces se están brincando parte importante de su desarrollo y dejando de crecer su imaginación. Entonces la narración de historias, como cualquier actividad artística, la danza, la música, el teatro, la pintura, la escultura, la que sea, nos abre el panorama, nos da otros mundos, nos da perspectivas. Y lo más bonito, estamos dejando semillas en ellos que a lo mejor muchos no van a ser artistas, pero aparte de que les va a gustar, pueden aprovecharlo o utilizarlo en su vida cotidiana, en su momento de juventud o adultez. Entonces, a fin de cuentas, es parte de ir sembrando, ¿no? Y ayudando para que haya mejor formación en las infancias. Trato de ser muy respetuoso de los valores en general, o sea, no sesgo nada, no me gusta dar muchos consejos o así, ¿cómo se dice? Argumentos
o en un cuento, es por esto, no explico, más bien que cada quien agarre lo que le toque, lo que le guste y que de ahí funcione. Y lo que se necesita en ese momento. Entonces, Vamos comenzando esta plática. Vamos comenzando esta plática con Julio Patricio Cárdenas Montaño. Él es narrador escénico. Vamos a ir descubriendo más de esta gran labor que hace para todo tipo de públicos. Ustedes están en Sonoverso. El Instituto Sonorense de Cultura es un organismo público del Gobierno del Estado adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, creado en 1988 con un propósito claro: impulsar el desarrollo cultural integral de Sonora. Desde entonces, diseña y ejecuta programas de formación, creación, producción y difusión artística, además de conservar y promover el patrimonio cultural del Estado, desde sus artistas contemporáneos hasta las raíces vivas de sus pueblos originarios. Administra museos, archivos, teatros, auditorios y casas de cultura en todo el territorio sonorense, y también fomenta la apertura de nuevos espacios para la educación y la expresión artística. El instituto realiza publicaciones, investigaciones y ediciones culturales, además de apoyar a creadores, colectivos y municipios en el desarrollo de proyectos culturales. A través de estas acciones, el Instituto Sonorense de Cultura fortalece la identidad, la memoria y la participación cultural en cada rincón de Sonora. Continuamos aquí en Sonoverso platicando con Julio Patricio Cárdenas. Él es narrador oral escénico y ahora sí queremos conocer más de esto. ¿Qué es lo que hace, Julio Patricio, un narrador oral escénico? ¿Cuál es esa manera que utiliza para conectar con el público? ¿Qué elementos trabaja? Bueno, vamos por parte de las preguntas. ¿Qué es un narrador oral escénico? En pocas palabras, es la persona que le da vida a las historias, ya sea cuentos, leyendas, anécdotas, crónicas, ya sean historias que estén escritas en un libro, que haya escrito otra persona o a lo mejor él mismo, o historias que le hayan contado, haya escuchado, ¿no? Como la tradición oral de los pueblos, que es de siempre, ¿no? Las historias que se van contando de abuelos a nietos, de tíos a sobrinos, que se han venido contando en los ríos inmemoriales por los siglos de los siglos. Entonces, el narrador oral escénico cuenta esas historias en un escenario, por eso es lo escénico. El narrador oral es cualquier narrador que pueda estar en alguna parte reunido en un porche. En una fiesta. Parque, sí, con los niños o simplemente con los amigos, ¿no? Contar una historia. Pero escénicamente es llevarlo a la escena de una forma donde tengamos un público que va específicamente a eso, a escucharlo, o se acerca, a lo mejor es una ágora de un parque, entonces está en el templete o en ese lugar céntrico que es el escenario y se dirige a todos. ¿Qué hacemos? Reinventamos las historias. No es necesario que literalmente digamos lo que está escrito, porque esto sería aprendérselo de memoria y parecería más como declamar o como actuar una obra de teatro donde te aprendiste el diálogo. Aquí me sé la historia, sé de qué se trata, dónde empieza, dónde termina, qué es lo que pasa en medio. Haz de cuenta que vi una película y te la quiero contar. Entonces te cuento la película desde mi versión. A veces estamos muy apegados a la versión original y a veces le cambiamos y le ponemos de nuestra cosecha, ¿no? Hay gran parte de improvisación ahí, maestro. Por supuesto, claro que sí. Interacción con el público. La interacción con el público puede ser de muchas maneras, contacto visual simplemente, sonrisas o ciertos momentos de complicidad con alguien o lanzar alguna pregunta, aunque en realidad no es tan necesario preguntar, pero sí buscar contacto visual siempre con el público. Eso es muy importante. En los espectáculos de narración se estila, a diferencia del teatro, que al tiempo que está prendida la luz aquí en el escenario, también está la luz, ya sea media luz o iluminada, la parte del público, para que estemos todos en contacto constante, ¿no? Entonces la escena se convierte en una escena completa, porque se rompe la cuarta pared mágica del teatro. Me encanta cuando usan ese término, se rompe la cuarta pared. Sí, entonces eso es lo maravilloso de la narración. Aparte que como somos los narradores, o sea, no soy un personaje contándole a las otras personas, soy Julio Patricio. Por lo tanto, el acto de narración oral es un acto de fe, porque yo voy a contar cosas que yo creo que son o que pueden ser importantes para los demás y la demás gente la va a creer, la va a tomar en cuenta. Es un acto de amistad porque a fin de cuentas estamos compartiendo con las demás personas y créeme que se logra la amistad por la complicidad. Es un acto de amor porque pongo el corazón en lo que hago, lo cuento con amor y la gente lo recibe con amor. Y así podemos seguir yendo en ese tema, ¿no? Entonces, aparte es un acto artístico, un hecho artístico, también es como una situación en común de comunidad.
Entonces, hablando de comunidades, la que está tan de moda la palabra es eso, pequeñas comunidades donde vamos compartiendo cosas importantes. Esa es otra cosa, el narrador cuenta lo que a él le genera importante, los temas, lo que a él le mueve, lo que lo hace vibrar. Entonces, eso hace más poderoso el mensaje con los demás y también que llegue, ¿no? En esas historias que selecciona Julio Patricio para poner en escena, para contarlas, ¿no? ¿Cuáles son los valores que usted ha detectado? ¿Qué más se necesita fomentar? O los mensajes que a través de esa oportunidad de estar ante un público y en un escenario es sí o sí que se tienen que compartir. Es una necesidad. Ok, valores, pues solidaridad, veracidad, compartir también como un valor, porque a fin de cuentas estamos en una sociedad donde podemos polarizarnos y volvernos un poco egoístas por el simple hecho de querer sobrevivir por algo, quedarme con algo, etc. Entonces es muy importante también eso. La empatía es un valor muy importante también, el ponernos en los zapatos del otro, el amor, el respeto, la paz, la solidaridad. Bueno, creo que mencioné solidaridad. Justicia, etcétera. Cada valor tiene su importancia y lo bueno de la narración es que puede no nada más en una historia abarcarse uno, sino varios valores íntegros, ¿no? Y también que no tengan que ser necesariamente explícitos o, como decía, al final tener un mensaje concreto o una enseñanza. Es por esto. Puede hacerse, pero no es necesario. Por sí mismo el mensaje es poderoso dentro de la historia. Por eso las famosas alegorías que utilizan mucho los profetas o los predicadores en las iglesias, esa es muy importante porque da la fuerza al mensaje. En este caso, como artistas, vamos a la parte artística, lo que queremos es resaltar cosas, es exaltar la parte en su momento de emoción, de alegría, de contentamiento. A lo mejor si es un cuento triste, también conmover al público. Si es un cuento de amor, pues igual que la gente se sienta como, ¿no?, enervada, digamos, por eso. Y si es un cuento de miedo, pues ahí está el reto también, ¿no? Que la gente sienta eso de la nada del escenario, de creérsela, de observarnos, de la energía y la voz, ir entrando en esa complicidad de suspenso, de miedo, de terror, que la gente, ay, caramba, ¿qué onda? Uy, empiezas a voltear y todo, entonces... Son muchas oportunidades de crear imaginación, de salirnos de nuestro mundo real y entrar en el mundo de la imaginación, despertando tantas emociones dentro. Julio Patricio, yo quiero que toquemos un tema, no quiero que se nos vaya más tiempo sin tocar este tema tan importante que me parece en su trayectoria artística, que es el haber recorrido prácticamente todo el estado. En el 2019 hizo un recorrido por 40 comunidades, ¿no? Y ahora en el 2025 está retomando precisamente este recorrido por muchas comunidades en nuestro estado, con la ayuda de un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Así es. Gracias por retomarlo porque estamos muy contentos con estos dos proyectos. Es una forma también de apoyar nuestro trabajo, es un reconocimiento porque a fin de cuentas es resultado en la convocatoria, no nos los dan nada más porque sí, sino que como artistas tenemos que acudir a nuestras competencias o historial, la trayectoria, para demostrar la fuerza del proyecto y que somos capaces de realizarlo. Entonces a nivel nacional se hace la selección, tanto para artistas de todos los ámbitos, ¿no? Entonces entre ellos en 2019 y ahora en 2024 salimos seleccionados para realizar estos dos proyectos. El de 2024 se efectúa en 2025, entonces estamos en este año precisamente llevándolo a cabo. Y ahorita mencionabas algo interesante para partir de ahí. Estoy recorriendo el estado. Tengo más de 21 años como narrador, aproximadamente 30 años como teatrero. Entonces hemos recorrido el estado muchas veces, afortunadamente. Pero ¿a qué quiero llegar? Nuestro proyecto, estos dos que mencionas, son específicamente para comunidades pequeñas, comunidades donde casi no llega nada, que están muy alejadas, que las instituciones o programas normales y festivales no los atienden porque obviamente es mucho lo que se requiere para llegar hasta allá y no hay pues mucho quien reciba esos eventos, ¿no? Entonces lo entendemos y por lo mismo propusimos ir a esas comunidades aprovechando precisamente eso, la facilidad de la narración oral escénica. Una persona, un narrador, se mueve fácil, no requiere llevar escenografía, todo va dentro de la imaginación del público y lo que uno le transmita. Entonces, esa es una belleza de esta pasión artística, pero estoy enamorado también de esta actividad en este momento y esa es la idea. Entonces, voy a hablar del presente de este año, donde hemos visitado pues comunidades bien alejadas,
como por ejemplo 8 comunidades pequeñas del Valle de San Río Colorado, que está hasta el otro lado de casi California, para allá en Sonora, ejidos pequeños. Hemos ido también a la Sierra, o Sierra Alta y Sierra Baja. Vamos a atender también partes de la costa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, comunidades como Ónavas, como Soyopa, Rebeico, Bacuachi, Banamichi, Mazocahui, Aconchi, etcétera, ¿no? Vamos a platicar de esto y más. Están en Sonoverso para que nos cuente esta experiencia que es llegar a tantos pueblos y comunidades pequeñas alrededor de nuestro estado. Ustedes están en Sonoverso. Sonora se vive y se conoce no solo por sus paisajes y su gente, sino también por sus museos. 14 son los espacios que resguardan nuestra historia, celebran nuestras raíces y promueven el arte desde distintas perspectivas, todos integrados en la red estatal de museos, coordinada por el Instituto Sonorense de Cultura. Cada museo aporta algo único, desde el Museo de Arte de Sonora en Hermosillo hasta el Museo de la Lucha Obrera en Cananea, piezas esenciales de nuestra identidad. En esta ocasión, te contamos sobre el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora, ubicado en la emblemática Casa Hofer, un edificio histórico que alberga 2 salas de exhibición y murales sobre los grupos étnicos de Sonora, realizados por la pintora Ethel Cook. En estas salas se expone la forma de vida de las etnias que habitan el estado. Ubicado en Hermosillo, este museo es un espacio que honra y difunde las tradiciones, saberes y expresiones de los pueblos originarios y comunidades de la región. Continuamos aquí en Sonoverso platicando con Julio Patricio. Él es narrador oral escénico y en este recorrido, Julio Patricio, que ha hecho por tantas comunidades en nuestro estado, algunas comunidades más pequeñas que otras, pero con el mismo gusto de llegar y la misma importancia, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha dejado esa experiencia de llegar a tantas comunidades en Sonora? Pues justamente eso, poder conocer diferentes públicos, formas de ser, públicos me refiero a niños, jóvenes y adultos. Y enfocándonos en el público infantil, pues imagínate tantísimas escuelas que tienen tantos niños y que de tantos años en esto, pues ya muchos han crecido. Incluso me ha tocado presentarme a públicos infantiles donde ya son los hijos de quienes en su momento les conté eran niños. Entonces esto es magia también porque pues, va uno trascendiendo el tiempo. Hablábamos en el corte anterior de estos pueblos pequeñitos, que lo maravilloso de esto es que también uno como que vas al detalle, ¿no? Si fuera un cirujano y estoy en una operación, voy a lo más mínimo, a lo más detallado, pero nos regresamos a lo general, nos regresamos a atender todo el cuerpo, todas las partes que involucra, si estamos hablando en ese ejemplo, ¿no? En cuestión de narración, pues tenemos tanto los públicos de las escuelas, en las comunidades pequeñas, como en las ciudades, en eventos de festivales, que también nos ha tocado estar en fiestas del PITIC varias veces, en el FAOT, por ejemplo, como festivales grandes, y sin fin de festivales en el estado, en Ciudad Obregón, en ferias de libros, etcétera. Entonces, pues son no nada más públicos, sino escenarios de todos los tamaños. Desde el lugar que te mencionaba en Soyopa, que era un salón de eventos de ellos pequeño, por ejemplo, hasta, no sé, en Tierra Sonora, en San Río Colorado, que me tocó estar en el 2008, creo fue, que era un escenario gigantesco, así enorme, como para un grupo musical con toda la parafernalia, pero era la narración y el público. Entonces te das cuenta cómo el hecho artístico, aunque sea un solo actor y una historia, sí puede abarcar todo ese escenario y a todo ese público que estaba ahí, ¿no? En Puerto Peñasco fue algo parecido también. Ajá. Tiene un escenario enorme con un público gigantesco y ahí está. ¡Qué maravilla! Julio Patricio, no queremos despedir esta entrevista sin que usted nos demuestre un poquito de estas presentaciones que usted ofrece como narrador oral escénico. Quisiéramos que nos compartiera un pequeño cuento o una historia, justo como la presente en los escenarios, aunque sea un cachito, una probadita para el público de Sonoverso. Bueno, con mucho gusto, gracias por la oportunidad. Sí, me encanta. El escenario es suyo. Gracias. Bueno, voy a compartir esta historia arriesgándome en el tema de que es muy nueva y que también es parte de un espectáculo nuevo que justamente estamos realizando con los egresados de los talleres. El espectáculo se llama El Guayacán de las Historias. Entonces este cuento se llama así para inicio de ese espectáculo, ¿no? Espero que les guste. Y dice así. Había una vez en un monte muy alto un árbol de guayacán, cercano a una población. Este árbol, aparte de ser hermoso y tener muchas flores moradas, violetas, índigo, y le daba mucho colorido y brillantez al árbol,
también lo hacía ser muy especial. Aunque todos los árboles son importantes, lo que lo hacía realmente mágico es que el guayacán tiene la capacidad de transformar lo malo en bueno, lo negativo en positivo. Entonces cuenta la leyenda de que andaba por ahí un joven muy desesperado, Juan, porque había perdido el trabajo, no encontraba qué hacer, y entre caminar y caminar llegó hasta el guayacán y se sentó debajo de su sombra a descansar. De pronto empezó a escuchar susurros o murmullos que le hablaban, se levantó a ver quién era y para su sorpresa descubrió que era el mismísimo árbol el que le estaba dirigiendo la palabra. Le decía que sí, cómo se llamaba, en qué lo podía ayudar. A través del aire que pasaba por las hojas del árbol, clarito se escuchaba que le hablaba. No lo podía creer y bueno, le dijo su nombre y le empezó a contar lo que le sucedía. El guayacán, con voz templada, tranquila y amorosa, le contó una historia. Le dijo que hace mucho más tiempo había un granjero que perdió su cosecha por la sequía y entonces también andaba desesperado. Y en sus recorridos se encontró una pequeña semilla. Tuvo la curiosa idea de ir a sembrar esa semilla en sus terrenos ya secos y sin, por el momento, alguna oportunidad. A los días vio que salió una ramita y empezó a crecer. Era una planta de sábila. Y la sábila, como es de poca agua, pues rápidamente empezó a crecer más y luego a tener otras sábilas y se fue prolificando. Así que al tiempo, el granjero tenía un terreno lleno de sábilas y se le ocurrió empezar a utilizar la sábila, justamente, la esencia, para productos medicinales que ayudaran, cuestiones de salud. Incluso fue contratado por una empresa de champús especializados para proveerlos, ¿no? Entonces, el granjero ahora, pues, le va muy bien económicamente y además tiene el pelo sedoso y brillante. Emocionado Juan escuchando la historia, dijo, ¡oh, qué bien! Y el guayacán siguió contando historias de respeto, de amistad, de perseverancia, de encontrar nuevas oportunidades. Obviamente eso lo motivó mucho y con el tiempo Juan se convirtió en un hombre respetable y amoroso. Entonces fue muy reconocido en su comunidad y ayudó a mucha gente. Y así es como el guayacán sigue contando historias y ayudando a todo el mundo que quiera escucharlo. ¡Bravo! Muchas gracias, maestro, por compartirnos un poquitito de su talento y ya nos vamos a despedir. Le agradecemos muchísimo su presencia. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Él es Julio Patricio, él es narrador oral escénico. Búsquenlo en redes sociales y muchas gracias por disfrutar, como nosotros, de esta emisión de Sonoverso. Hasta la próxima.